¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión yo tengo un invitado de lujo desde España. Él es el doctor Iván Fernández. El doctor Iván Fernández es doctor en prevención de riesgos laborales. Ha trabajado por la Universidad Pública de Navarra. Es profesor actualmente de la Universidad Internacional de La Rioja, coordinando el área de la ergonomía, psicosociología aplicada, etcétera. Actualmente se desempeña como consultor y también es docente, investigador del área de seguridad y salud ocupacional. Así que le doy la cordial bienvenida al doctor. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Excelente, doctor. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que son justamente sobre las competencias necesarias para afrontar el teletrabajo. A partir de un año prácticamente ha cambiado el mundo laboral. Ha tenido la necesidad de trasladarnos a nuestras casas para poder desarrollar nuestras actividades productivas, laborales, etcétera. Ya ha pasado un año y este tema es muy importante. Así que nos vas a comentar sobre las competencias. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son las competencias laborales primero para la audiencia que no entiende o no conoce este término? ¿Y cuál es la importancia actualmente en el mundo laboral? Bueno, pues al final está claro que nos contratan para hacer un trabajo, para desempeñar una función, con un objetivo. Exactamente igual que el que compra una máquina y tiene pues, un destino para esa máquina. Cuando compramos un coche y lo queremos para ir a la montaña, para ir a la ciudad o para ir a una carrera de competición. Las competencias son necesarias, son muy valiosas y al final pues, son aquellas características que tenemos que nos permiten ser eficaces en un trabajo. Pues la empatía, el liderazgo, la comunicación, la puntualidad, el rigor, cientos de competencias en diferentes categorías que al final pues los reclutadores, al final las empresas deben intentar buscar, bueno, para cubrir perfiles y para, bueno, para poder hacer que los engranajes de esas cadenas productivas, de esas empresas o de esas organizaciones pues puedan ir en un funcionamiento correcto y al final pues consigan alcanzar objetivos. Son simplemente capacidades y características de nosotros como trabajadores. Estas capacidades y características obviamente no todos la tienen, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Se puede desarrollar? ¿Se puede capacitar? En este caso, ¿qué se recomienda? Bueno, aquí hay dos cuestiones que creo que son importantes. La primera es que hay diferentes categorías de capacidades. Hoy en día hay una tendencia que está muy de moda, sobre todo en los cazatalentos, en los headhunters, que es la diferenciación entre las hard skills y las soft skills. Las hard skills, competencias duras, pues son aquellas que se adquieren de una forma pues, más sencilla, mediante esfuerzo, lógicamente, pero que, bueno, que se pueden entregar fácilmente a un trabajador. Por ejemplo, saber manejar una aplicación informática, aprender a manejar Zoom, utilizar una hoja Excel o tener una carrera. Al final, una carrera universitaria nos costará más o menos, pero bueno, con esfuerzo podemos conseguirlo. Antiguamente, cuando entregábamos un currículum vitae, los reclutadores y recursos humanos miraban, oye, tiene una licenciatura, tiene un grado, tiene un doctorado, habla inglés. Bueno, se valoraban mucho estas competencias duras. Pero ahora también están empezando a valorar las competencias blandas, que son aquellas características que son más inherentes a la personalidad del trabajador y que son un poco más complicadas de modificar. También se pueden mejorar, pero hay variables como pues, la capacidad de comunicación, como la empatía, como la paciencia, que a veces, bueno, si pudiéramos hacer un máster de paciencia, vamos, tendríamos cientos de matrículas, pero es algo mucho más complicado de manejar y muy importante, porque al final un líder tiene que tener empatía, un líder tiene que tener paciencia, un líder tiene que tener capacidad de liderazgo, de comunicación. Y eso es un poco más complicado, de modificar. Entonces, quizás el primer paso sea definir bien claramente cuáles son las competencias que necesito para mi trabajador, sea liderazgo, sea comunicación, sea puntualidad, y una vez que lo tenga definido, hacer una selección adecuada y bueno, luego también está claro que todo se puede mejorar, todo se puede entrenar y sean competencias duras de una forma más sencilla o blandas de una forma un poco más complicada, podemos trabajar para hacer una mejora y para ir avanzando un poco en esa calidad de competencias. Muy interesante lo que acabas de mencionar sobre las competencias blandas también, ¿no? Que ahora en la emergencia hemos tenido la necesidad de desarrollarlas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las competencias necesarias para esta emergencia? Estamos aislados, seguimos teletrabajando, estamos con distanciamiento físico obligatorio todavía.
Entonces, ¿qué competencias crees tú que pueden necesitar ahora en este momento? Bueno, como bien comentabas al inicio, hemos sufrido un cambio radical. Parece increíble que llevemos un año en esta situación de aislamiento, teletrabajando, con distancia, bueno, con un cambio productivo y un cambio social, con un cambio a todos los niveles. Y sí que es cierto que yo creo que hay competencias que pueden destacar en este sentido. La forma de trabajar es diferente. Hemos pasado de tener que estar 8 horas en una oficina, a veces sin hacer nada, pero valorándose el presentismo y el estar allí ocupando un lugar, a trabajar con deslocalización, sin horarios fijos en nuestras casas. Entonces, hay cuestiones que yo creo que son fundamentales, como puede ser la eficacia, como puede ser la puntualidad, como puede ser la organización, el ser capaz de ser sistemático y de repartir un poco el trabajo y la familia. Yo estoy en mi casa, yo teletrabajo desde hace ya más de 10 años. Y yo llego un momento que termino una clase y tengo que cerrar el ordenador. Corro el peligro de estar conectado continuamente y trabajando prácticamente sin parar. Esto es una de las consecuencias que está provocando el teletrabajo. Entonces, competencias como la organización, ser sistemáticos, ser puntuales, ser eficaces, yo creo que son elementos clave para poder pues, trabajar de una forma que es mucho más autónoma. Tenemos que tener quizás más responsabilidades y ser más capaces de autoorganizarnos, de ser eficientes en lo que hacemos. Y también las empresas tienen que olvidarse un poco de ese control. Yo tengo al trabajador allí mis 8 horas, sé que está ahí, sé que estoy viéndolo, y empezar a diseñar tareas por actividad. Tú tienes que hacer esto. Me da igual que lo hagas en 1 hora o en 2, pero tus competencias, tus tareas, tus obligaciones son estas. Diseñar puestos de trabajo en función de las tareas a desarrollar, en lugar de tener allí un lugar en el que pasamos las horas y a veces estamos mirando el reloj esperando a que dé la hora para irnos a nuestra casa sin estar produciendo. Eso es algo que ocurre mucho, el famoso presentismo laboral. Y bueno, yo creo que eso a grandes rasgos son quizás algo de las cuestiones que tenemos que mejorar junto el aprendizaje continuo. No nos queda más que actualizarnos continuamente con ser multitarea e intentar pues, abarcar la mayor cantidad de campos de conocimiento que sea posible. Las profesiones están cambiando a una velocidad vertiginosa. Antes eras profesional en algo, eras profesor en una materia y no actualizabas tu contenido en 5 años. Yo ahora cada trimestre tengo que cambiar el contenido, cambia la plataforma, cambian los módulos, cambian los exámenes. O sea, la actualización y la multitarea también son cuestiones que nos ha obligado. El COVID ha multiplicado pues este ritmo de actualización y creo que es algo importante. Algo que comentabas y estoy de acuerdo es sobre nos hemos vuelto más eficientes y más eficaces a la hora de trabajar porque ahora se mide por resultados, ¿no? De pronto en la oficina, en un horario normal, en la mañana de pronto era productiva y de pronto la tarde era menos. Entonces, en ese sentido, creo que sí es algo positivo un aprendizaje que hemos tenido como consecuencia de la pandemia. Súper interesante. Ahora vamos a la empresa como tal. ¿Qué problemáticas ha traído este tema del teletrabajo, el aislamiento? Tú como experto en prevención de riesgos laborales, ¿qué has podido ver? Bueno, aquí tenemos para hablar, yo creo que prácticamente un mes. Hay tantos cambios y tantas variables que se pueden incluir en este aspecto que bueno, voy a centrarme en dos que yo creo que son relevantes. Una en la parte física y otra en la parte mental, que quizás es lo que yo manejo y al final yo creo que es lo más interesante. En la parte física, lo primero es que nos han mandado a nuestra casa sin un lugar para trabajar, sin un diseño adecuado, sin poder entrar en nuestros hogares a hacer una evaluación de riesgos, sin tener un diseño como el que tenemos en nuestras oficinas, con nuestra silla, nuestra mesa, nuestra iluminación, y sin un control prácticamente de cuál es la ubicación física del trabajador. Y esto, bueno, lógicamente a nivel musculoesquelético, pues va a provocar problemáticas. Ahora estamos hablando del test neck, la dolencia de utilizar el celular y estar encorvados continuamente. Estamos hablando de problemas de cervicales, de lumbalgias, de dorsalgias, porque estamos trabajando en lugares que no están diseñados para trabajar. Estamos trabajando en lugares que al final pues no ha ido un técnico de prevención, no se ha evaluado, ni siquiera tenemos una silla adecuada, sino que nos hemos ubicado en nuestras casas donde menos nos molestaban o menos molestábamos, depende del caso, y bueno, arreglándonos como hemos podido. Entonces, bueno, al final aquí creo que es necesario que la prevención ya empiece a formar parte de nuestra cultura y que cada trabajador sepa cómo tiene que actuar, que tiene que cambiar de postura frecuentemente, que tiene que adoptar una postura pues adecuada y bueno, que esa profesión de técnico de prevención que se extienda un poco a todo el personal. Y luego,
está la parte mental, está la parte de la carga mental, adicción al trabajo, falta de desconexión digital. Pues yo le pregunto mucho en mis clases. Ayer preguntaba a un grupo de alumnos precisamente de Ecuador y les preguntaba cuántas horas al día se pasaban mirando una pantalla, celular, ordenador, tablet, televisión, y les invito a que contesten a la pregunta, pero es que nadie me decía menos de 10-12 horas diarias. 10-12 horas diarias mirando una pantalla, cuando en la anterior generación, si les preguntamos a nuestros padres, estaban una hora viendo la televisión como máximo. Es decir, en 20 años, en 10 años, Instagram, Facebook, el correo electrónico en uso intensivo tiene 10-12 años, pues hemos cambiado la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos comunicamos, y está cambiando la forma en la que enfermamos. Síndrome de estar quemado, ansiedad, depresión, problemas de insomnio, problemas de carácter mental. Aquí en España ahora mismo 1/3 de las bajas médicas que se están produciendo vienen en ese campo. Así que fíjense lo importante que va a ser. Y el COVID ha intensificado mucho esto. Perdemos libertades, no podemos ir a hacer deporte en equipo, no podemos ir al cine, no podemos ir a un evento cultural, no podemos ir a tomar una cerveza con un amigo. Al final, fuentes que nos liberan de ese estrés las tenemos muy cortadas ahora mismo. Entonces, bueno, yo creo que la incidencia a nivel mental es importante, y desgraciadamente creo que espero que el COVID se termine pronto con las vacunas, pero cuando se termine el COVID va a haber mucha sintomatología y va a haber muchas consecuencias de este periodo de aislamiento y de hiperconexión digital que estamos viviendo ahora mismo. Muy bien, estamos hiperconectados. De hecho, al menos aquí en Ecuador se ve que no solamente la población económicamente activa, sino estamos hablando de menores de edad, adultos mayores que están con el teléfono todo el tiempo. Entonces, desde que se levantan, hasta que se acuestan. Entonces es algo, un sobreexceso de este uso de plataformas digitales que en cierta manera son buenos porque nos facilitan ciertas actividades diarias, pero nos estamos olvidando un poco de salir a un parque, de compartir, de ir a la naturaleza, de hacer deporte, y eso es un desafío creo que actualmente tenemos. Muy bien, volvamos nuevamente a la empresa. Hablabas de las competencias, muy interesante. ¿Cuándo nosotros podemos tomar esa decisión de desvincular a un colaborador porque no cumple estas competencias necesarias? La empresa ha invertido, la ha tratado de capacitar, pero realmente no hay el resultado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, yo creo que eso es un fracaso. Al final, cuando tenemos que llegar a esos extremos, hablamos de un fracaso del sistema. Tened en cuenta que yo trabajo en ergonomía y psicosociología aplicada, que es la ciencia que intenta adaptar el puesto de trabajo a las capacidades del trabajador. Esto es como si yo compro un Ferrari y me lo quiero llevar al monte. Yo tengo que tener máquinas adecuadas a las necesidades de mi empresa. Tengo que tener un Ferrari para correr un circuito y un todoterreno pues para ir a la montaña. Entonces, si llegamos a este extremo es que han fallado muchos peldaños del sistema. Ha fallado el reclutamiento, ha fallado la persona que no se ha adaptado, ha fallado la formación que no ha podido flexibilizar sus competencias. Y bueno, lo que tenemos que hacer es buscar salidas, buscar opciones, cambios de puesto de trabajo, desvinculaciones, búsqueda de otros elementos o herramientas que permitan actualizar un poco el contenido, la actividad, o cambiar incluso la tarea de alguna forma, para garantizar, bueno, pues que el recurso más valioso de una empresa, que siempre va a ser la persona, porque sí, nos preocupamos de las máquinas, de los productos, de los equipos de protección, pero el principal valor de una empresa es esa persona. Entonces, exactamente igual que yo debo cuidar y mantener perfectamente la maquinaria para que sea muy productiva, tengo que hacer un esfuerzo importante por buscar evitar ese fracaso que es pues el tener que llegar a una desvinculación de una persona. Aquí, claro, depende también del tipo de empresa, depende del tamaño, depende de las opciones que podamos tener. Si solo tengo un trabajador y no me hace las tareas, no tengo otra opción. Ahora, si tengo una plantilla amplia y puedo flexibilizar, modificar y adaptar, pues yo creo que es algo eficiente. Y antes hablábamos del cambio del presentismo al diseño de trabajo por tareas. Yo creo que es la forma más equitativa de premiar a un trabajador. Yo tengo que premiar, tengo que hacer crecer a ese trabajador que me resuelve las tareas. Yo en mis asignaturas hablo mucho del deporte, porque el deporte yo creo que es algo que premia al esfuerzo y premia a la competencia. El que más corre es el que más gana, es el que más medallas tiene. Pues en la empresa tiene que ser exactamente igual. No es el que mejor me caiga o el que más tiempo está en la oficina, sino el que sea más productivo y el que resuelva mejor las tareas que tengan que resolver.
El que más corra ganará medallas y el que nunca pueda ganar, el que no pueda correr, el que no sirva para correr, tendrá que buscar otra opción. Si podemos adaptarlo a la empresa y buscar otra capacidad, que seguro que tendrá otra capacidad, la adaptaremos, y si no, tendremos que poner fin a una relación que es infructuosa. Porque si uno no es productivo, si uno no aporta a la empresa, tampoco se va a sentir bien. De hecho, bueno, muchas veces los casos de depresión o de problemas mentales dentro de la organización también vienen precisamente por verte inútil, por no poder aportar nada a la empresa. Entonces, bueno, hay que intentar eliminarlo en el origen, como hacemos siempre en prevención, evitar que eso se produzca reclutando bien y buscando competencias adecuadas. Y si no es así, pues buscar una solución en las vías y medidas que podamos aplicar. Muy bien, vamos entrando a la última parte de esta entrevista. El teletrabajo, ¿qué oportunidades piensas tú que está trayendo y va a traer en el futuro? En algún momento vamos a tener que regresar, ¿no?, a las oficinas. No sabemos cuándo, es una pregunta que nadie la sabe, pero cuando eso llegue a pasar, ¿qué cambios crees que tú desde la parte de prevención de riesgos laborales va a cambiar desde la parte del manejo de personal? Bueno, yo creo que no vamos a volver todos, ¿eh? Yo creo que las empresas se están dando cuenta de que llevamos un año, de que los beneficios están siendo prácticamente iguales cuando se puede producir, de que no afecta tanto el teletrabajar, el estar en casa, la productividad, y que incluso puede llegar a mejorarse, y que si algo bueno puede dejar el COVID es que al final pues el teletrabajo sea un elemento que pueda llegar a mantenerse o a combinarse de una forma pues mucho más extendida que se venía haciendo. Yo creo que tiene muchas ventajas. Yo soy un defensor del teletrabajo, porque yo creo que, como decíamos antes, yo tengo que demostrar lo que trabajo en función de lo que hago, no en función de dónde lo haga, ni en función de cuánto tiempo me paso en un lugar para que me puedan ver, sino en función de mis resultados. Yo soy profesor, si mis alumnos aprenden y yo la clase que imparto es buena, a nadie le importa si la he preparado en 10 horas o en 5 minutos. El caso es que yo les pueda enseñar, que aprendan y que valoren esa educación, que valoren ese aprendizaje. Y tiene unas ventajas increíbles. La primera es lo que estamos haciendo ahora mismo. Podemos hacer una videoconferencia entre Ecuador y España sin ningún tipo de limitación. ¿Por qué no puedo trabajar en una universidad ecuatoriana? ¿Por qué no puedo trabajar en Estados Unidos desde mi casa? Antes buscábamos nuestro trabajo en 20, 30, 50, 100 kilómetros de la redonda. Si era ya más lejos, ya me tenía que alquilar una vivienda, tenía que desplazarme. Ya no me salía rentable. Ahora puedo trabajar desde mi casa asesorando a cualquier parte del mundo, y eso es una libertad amplísima. Ya no hablemos de ahorro de costes. Si tuviéramos que hacer esta entrevista y me tuviera que desplazar a Ecuador, fijaros, al final el coste que podría ser tener que subirme a un avión, llegar a Ecuador, bueno, serían semanas de trabajo y muchísimo tiempo invertido en una entrevista. Lo hemos hecho aquí ahora mismo. Yo ahora en 35 minutos tengo una clase, en cuanto cuelgue, doy la clase, y cuando termine la clase me quito la corbata y estoy en mi casa. Es decir, es optimización absoluta de tiempos. ¿Qué es lo que yo creo que es más interesante? También un sistema mixto, pues que también tengamos el contacto directo. Yo he hecho mucho en falta pues que en una clase poder ver a los alumnos, y yo creo que debería optarse por un sistema mixto en el que podamos tener también esa flexibilidad, porque nuestra vida está absolutamente desbordada de presiones, que es el colegio, los niños, el trabajo, la oficina, la universidad, los estudios, las redes sociales. El tener esa flexibilidad y poder decidir, oye, es que tengo el niño malo, déjame 2 días teletrabajar para poder emplearme con él en casa, y no tener el apuro de ver qué hago con el niño que tiene fiebre. Bueno, pues intentar buscar un equilibrio entre ambas cosas. Oye, también es necesario el contacto humano. Creo que más que nunca lo echamos ahora de menos, más que nunca por esta situación del COVID, pero hay muchas ventajas y hay mucha potencia en estas herramientas. Parece que hablamos de las partes malas por la adicción y demás, pero no es culpa de la herramienta, es culpa de cómo lo utilizamos. Un cuchillo puede servir para cortar el filete perfecto y cocinarlo a la perfección, o para hacerle daño a alguien. Es la mano humana la que maneja las nuevas tecnologías o la que maneja esas herramientas. Entonces, bueno, yo creo que tiene muchas ventajas, y creo que, bueno, que se va a quedar implantado a nivel mundial incluso. Súper interesante. El teletrabajo llegó para quedarse, y lo que viene, pues definitivamente las empresas van a considerarlo, mantenerlo en ciertas áreas. Muy interesante. Y para terminar, doctor Iván Fernández, ¿qué recomendaciones tú darías a todos los profesionales
del área de talento humano, de prevención de riesgos laborales, para poder desarrollar los programas y adaptarlos a esta nueva realidad? Bueno, esta es complicada, esta pregunta es complicada. La verdad es que, bueno, hay muchos cambios. El primer cambio es que ya no tenemos el control de las instalaciones. Eso es un cambio absolutamente radical. Estamos acostumbrados, tú que eres especialista en prevención lo sabes perfectamente, pues a ir a un lugar y evaluar los riesgos. Y decirle al empresario, aquí hay que aumentar la iluminación, aquí hay que comprar una silla y aquí hay que utilizar casco porque hay riesgo de desprendimiento. Ahora llegamos a trabajar a un lugar en el que no podemos acceder, es el domicilio del trabajador. Aquí no me van a venir a evaluar, no podemos ir a casa de cada uno. Entonces, yo creo que pasa por un campo en el que hemos trabajado siempre, y es la educación. Hacer al trabajador consciente pues, de cómo tiene que trabajar, de qué riesgos puede tener, de cuáles son las variaciones o las situaciones que se pueden dar en su entorno laboral, y que sea consciente de que no puedo estar trabajando 12 horas conectado, tengo que cambiar de postura cada 2 horas aproximadamente, tengo que diseñar un puesto de trabajo que tenga ventilación, que tenga iluminación, que tenga una postura más o menos adecuada. Incluso le puedo ayudar. Muchas empresas pues ya te hacen un cuestionario y te dicen, oye, ¿tienes una silla adecuada? ¿Tienes una mesa? No, bueno, pues te voy a entregar una silla. O este año te voy a entregar un teclado. Bueno, ir exactamente igual que hacíamos en la oficina, pues entregarle medios, equipos, bueno, para ayudarle un poco pues a autodiseñar o a ir gestionando un poco esas condiciones. Y luego volvemos a lo mismo. Yo me doy cuenta, y creo que las empresas se están dando cuenta, de que en muchas ocasiones no sabemos qué hacen nuestros trabajadores. Hay que conocer qué tareas tienen y hay que diseñar tareas adecuadas a sus capacidades. Vuelvo al ejemplo del Ferrari. No puedo tener el Ferrari en el monte. Si lo pongo en una pista bien asfaltada, igual alcanza 300 kilómetros por hora y le estoy haciendo ir a 20 por hora destrozando los bajos. Vamos a ver cuáles son las competencias, vamos a conocer a las personas correctamente. Y cuando conseguimos poner un trabajo a una persona que le es exigente a sus competencias, a sus características, pero que puede ejecutar, esa persona está satisfecha, esa persona se siente bien, al final es productiva, y cuando nos exigen, pero llegamos a hacerlo, es cuando nos encontramos en ese nivel de exigencia y capacidad que Karasek ya decía hace más de 30 años, pues que es un equilibrio óptimo en productividad y en satisfacción del trabajador. Y ahí yo creo que en esa línea tenemos que trabajar mucho. Muy bien, es un desafío para todos los profesionales, de hecho, el que manejamos personal, seguridad ocupacional, recursos humanos, justamente esta distancia física que ahora existe, ¿no? Y en cada una de sus casas, esto concuerdo totalmente. Así que excelente contenido, doctor. Yo le agradezco muchísimo por su participación en este canal digital. Estoy seguro también que todos los profesionales de esta área a la que yo represento van a estar muy interesados de este contenido. Gracias a todos ustedes, amigos, por estar en este canal. Si les gusta este contenido es para ustedes, pueden suscribirse. Nuevamente doy las gracias al doctor Fernández desde España. Gracias a vosotros, muchísimas gracias.